Progress. Muy bien, muy buenos días. En primer lugar, saludo a la ministra de Medio Ambiente, su equipo. Por cierto, casi no lo reconocía el exministro Denier. Harto tiempo que no lo veía. Muy bien. Así que bienvenida a don Pablo Adenier, al senador Proens, por supuesto, a todos los asesores. Y no sé si hay cuenta. Presidenta, solamente las excusas del presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, señor Juan Carlos Olmedo, por no asistir a la sesión de hoy y pide ser invitado en una próxima oportunidad. Si le parece, senador Proens, en principio como comité tomamos ese acuerdo. Muchas gracias. Y partimos entonces con nuestro invitado. Entiendo que vamos a ver el exdirector de la consultora de asuntos ambientales. Vamos a partir con don Pablo Badenier, entonces. Si le parece, cofundador de País Circular, a nuestro exministro de Medio Ambiente. Después entendemos que está de la Universidad de Concepción el académico Gonzalo Cortés. Sí. Muy bien. Ahí lo veo, está conectado. Muy bien, muy bienvenido. Muchas gracias. Si le parece, le damos la palabra después del exministro de Medio Ambiente. Estamos entonces. Por supuesto, siempre a Verónica Delgado, que nos está acompañando. Muy bien. Cuando quiera. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio también saludo al senador Proens, a la ministra de Medio Ambiente y asesores que hoy día nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a cumplir mi cometido, que es poder compartir con ustedes algunas observaciones y comentarios que me parece del proyecto de ley que modifica la institucionalidad ambiental y que está contenida en el boletín 16552-12. Como ustedes, perdón, como ustedes saben, esta es una discusión que tiene harto tiempo. Yo quiero compartir con ustedes 3 documentos que están ahí en la pantalla, que son clave y que están las versiones originales a la hora de perfeccionar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí está el informe de la Comisión Asesora Presidencial del año 2016, un informe de lo que se llamó Comisión Sindical, Ciudadana y Parlamentaria, que la suscribió incluso el presidente Boris cuando era diputado, y proyectos de ley que se sometieron a consideración de este Congreso por parte del gobierno anterior. Yo diría que aquí hay 3 fuentes fundamentales para poder entender las mejoras que requiere el sistema de evaluación de impacto ambiental, que a mi juicio se han hecho con profundidad. Uno podrá compartir o no, pero que se han hecho con profundidad y se han hecho además desde cuerpos colegiados diversos. En esto han concurrido ONG, gremios, académicos, consultores, parlamentarios, etc. Entonces creo que es muy importante porque a mi juicio aquí están las versiones originales de las propuestas algunas que están contenidas en el proyecto de ley y otras que probablemente van a ser incorporadas. Tercero, yo sí quiero además confesar que yo soy un defensor del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un gran sistema. Es un gran sistema que requiere perfeccionamiento, que requiere mejoras, pero que tiene características probablemente como ningún otro trámite complejo del Estado lo tiene. No lo tienen ni las concesiones de obras públicas, ni los derechos de agua, ni las concesiones marítimas, y que son las características que ustedes pueden ver en pantalla. Información oficial completa y en línea de los expedientes, procesos de participación, procesos normados eventualmente de reclamación, etcétera. Por lo tanto, creo yo que el borde de cualquier modificación al sistema tiene que ver con resguardar, a mi juicio, estas características esenciales que hacen tan valioso al sistema de evaluación de impacto ambiental y a veces a través de la crítica quizás más contingente se pierde de vista el valor que tiene un instrumento de estas características. Cuarto, ustedes lo saben mejor que yo, esos son los 4 contenidos que indica
el mensaje que están contenidos en el proyecto de ley. Yo por mi expertise profesional, por mis limitaciones y también por el tiempo, quiero compartir con ustedes, porque también me parece que es lo más sustantivo, los temas vinculados al punto número 1, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Sobre los otros tengo opinión, podría compartirla, pero les confieso que no es mi expertise, no soy abogado litigante ni cosa que se le parezca, pero creo que en lo sustantivo, el sistema de evaluación de impacto ambiental es el corazón de lo que hoy día se somete a consideración de esta comisión. Por lo tanto, en el marco del contenido número 1, yo quiero referirme a 8 contenidos que me parecen esenciales. ¿Ah? Hay otros que no me parecen tan esenciales dentro de este punto, pero creo compartir con usted estos 8 puntos que son relevantes, partiendo por el número 1, que tiene que ver con la tipología y el ingreso obligatorio al sistema. ¿Ah? Primero yo quiero destacar, aquí hay 5 modificaciones que se hacen a las tipologías y a las tipologías de ingreso obligatorio en el sistema. Yo lo que primero quiero destacar, que el proyecto de ley sí reconoce y le da valor a lo que los abogados denominan la lista positiva, contenido en el artículo 10 de la ley y en el artículo 3 del reglamento. Por lo tanto, son estos los proyectos susceptibles de causar impacto ambiental y estos son los que se evalúan obligatoriamente y no otros. Cuestión que da mucha certeza a lo que ingresa obligatoriamente al sistema. No obstante, creo que al hablar de ingreso obligatorio y tipología se queda bastante corto el proyecto de ley. En la parte derecha de la lámina ustedes pueden ver algunos apuntes míos que son relevantes desde el punto de vista de poderlo incorporar. En ambos informes que yo cité se trata latamente las tipologías de ingreso al sistema. ¿Ah? Creo que hay una cantidad muy alta de proyectos que ingresan obligatoriamente al sistema. Creo que se desconoce el alcance y la importancia de los permisos ambientales sectoriales. Siempre que se busca proteger, la manera menos creativa pero más usual es que esa actividad, que ese proyecto ingrese obligatoriamente al sistema. Ejemplos hay varios. El transporte de concentrado de cobre, las antenas de celular, por citar algunos. Creo que hay una cantidad de tipología que no se justifica que se ingrese obligatoriamente al sistema y que probablemente en aquellas los permisos ambientales sectoriales son suficientes. Segundo, yo sí destaco la importancia de eliminar algunos umbrales en la tipología contenida en la ley, que obviamente va a ser contenida, me imagino yo, desde el punto de vista reglamentario, pero sí suceden algunas curiosidades. Si ustedes van a la lista positiva, a la letra H, el artículo 10 habla de proyectos inmobiliarios que se encuentren en zonas saturadas o latentes. Ese es el proyecto que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, no es el proyecto inmobiliario, es el proyecto que está en una zona saturada o latente. Por lo tanto, me da la impresión que lo que busca el legislador es resguardar temas vinculados a calidad del aire. ¿Ah? Si tuviésemos un permiso ambiental sectorial vinculado a calidad del aire, probablemente incluso los umbrales de ingreso obligatorio al sistema de los proyectos inmobiliarios podría ser otro, podría ser distinto. ¿Ah? Y esto está en discusión desde el origen de la ley, por mencionarles algunos. ¿Ah? Ni el proyecto de ley, ni la ley vigente, por ejemplo, diferencia los proyectos de valorización de residuos. Y hoy día una planta de valorización de residuos se trata como si fuese un relleno sanitario, prácticamente, y ahí hay una actividad distinta que no contiene el proyecto de ley. Siempre ha estado en discusión también el literal P del artículo 10, que tiene que ver con proyectos ubicados en áreas protegidas y o en áreas colocadas bajo protección oficial. Creo que es una discusión que hay que dar, que hay que transparentar y que hay que zanjar, y el proyecto a mi juicio no lo hace. Por lo tanto, en el punto número 1 creo que merece una vuelta mucho más detallada qué proyecto ingresa al sistema y qué proyecto no ingresa al sistema. Creo que es un avance las 5 tipologías, las 5 modificaciones que se hacen, pero creo, solamente citando el caso de los proyectos inmobiliarios o proyectos de valorización de residuos, creo que merece una revisión un tanto más completa. Segundo, con respecto al componente político en la calificación de los proyectos. Estamos hablando de lo que hoy día se conocen como las COEVA, lo que antiguamente eran
eran las coremas, ¿ah? Este cuerpo colegiado que hoy día como que se ha desprestigiado. ¿Quién lo iba a pensar? El componente político en la toma de decisiones, y se ha propuesto que exista una autoridad unipersonal a la hora de calificar. Mi análisis que quiero compartir con ustedes no me parece tan relevante si el que califica es una persona individual o en cuerpo colegiado. Lo que sí yo creo relevante, y lo comparto con ustedes, es, por ejemplo, la obligación legal de justificar por escrito cómo se vota. Hoy día eso está sujeto a instructivos de muy bajo rango normativo, y un Ceremi vota sin mayor justificación, y a veces con justificaciones que ni siquiera son de sus competencias sectoriales vinculados a los servicios de su dependencia. Eventualmente la obligación de abstenerse cuando los servicios de su ministerio no participaron en la evaluación y se abstuvieron porque no son competentes. Por lo tanto, yo esperaría que ese Ceremi eventualmente no votara, ¿ah? Porque no hay ninguna competencia de su servicio eventualmente involucrado. Le reitero, si sea una persona natural, una persona colegiada, yo creo que algo es discutible, pero sea cual de las dos sea, lo importante es que por ley se justifique su voto esté sujeto a sus competencias de él y sus servicios. ¿Mm? No obstante, si se buscara yo creo que hay vías intermedias bien interesantes y bien importantes. Aquí lo que se está creando también es una vía que declaraciones de impacto ambiental puedan tener una participación ciudadana de una manera más directa. Quizás una persona individual como el director regional del SEA pudiese calificar, por ejemplo, todas las declaraciones de impacto ambiental que no tuvieron participación ciudadana. Y un cuerpo colegiado sí pudiese calificar los estudios de impacto ambiental y las declaraciones de impacto ambiental que tuvieron participación ciudadana. Porque la verdad es una discusión eterna, y a mi juicio no muy productiva, de pretender separar lo político de lo técnico. En materia de evaluación ambiental, nunca va a ser posible eliminar el componente político, aunque algunos desconfíen de aquel. Hay componentes del medio ambiente que no están normados y que nunca van a estar normados, ¿ah? Me refiero al paisaje, a la consideración de medio humano, a temas de participación ciudadana. Por lo tanto, legítimamente y en el mejor sentido de la palabra, hay componentes políticos que están presentes en la calificación y que a mi juicio deberían seguir estando presentes. Ahí sí. El tercer punto que quiero compartir con ustedes son dos modificaciones que contiene el proyecto de ley, pero que tienen que ver con la evaluación del impacto ambiental propiamente tal, con el proceso de evaluación. Y aquí hay una innovación que está contenida en el artículo 11 ter, que tiene que ver que los proyectos que se modifican y que ingresan al sistema ya no solamente debiesen considerar la suma de los impactos, sino que los impactos sinérgicos y acumulativos. ¿Ah? Y segundo, que el proyecto que ingresa al sistema debe considerar los otros proyectos que probablemente hasta en paralelo están ingresando en el sistema. Eso obviamente es imposible. Ahí nos vamos a meter en un problema grande. ¿Ah? ¿Qué es lo que propongo yo? A lo menos que el proyecto de ley en su artículo 1, que no está en el comparado porque no se modifica en el artículo 1, por lo menos definamos qué son los impactos sinérgicos, qué son los impactos acumulativos, para poder tener una aproximación de qué se trata esto. Y segundo, eventualmente incorporar un plazo previo, que el proyecto deba considerar los proyectos que entraron por lo menos un año antes de la entrada entrada a evaluación del proyecto que se somete en este caso. Pero no puede no haber un plazo, porque yo tengo un proyecto que lo diseñé, una semana antes ingresó otro proyecto. La verdad que eso no es posible. La elaboración de una declaración y un estudio, la verdad que toma un tiempo bastante significativo. Por lo tanto, aquí creo que en materia de evaluación, en mi punto número 3, también a mi juicio hay una materia importante. Otra materia relevante en el punto 3, vinculada a la evaluación de proyectos, tiene que ver con el contenido de las declaraciones de impacto ambiental. El proyecto de ley que se somete a su consideración incorpora otro contenido en las declaraciones de impacto ambiental, que es la indicación de variables ambientales relevantes que se incluirán en un plan de seguimiento.
Los planes de seguimiento hoy día, eso es propio de los estudios de impacto ambiental, porque tienen un impacto significativo que hay que ir monitoreando, no de las declaraciones. Pues bien, se incorpora en las declaraciones de impacto ambiental un plan de seguimiento que tenga las variables ambientales relevantes. ¿Qué propongo yo? Desde el punto de vista del análisis, primero, nuevamente, definir qué es lo que es una variable ambiental relevante. Eso no se encuentra en la legislación y también puede prestarse para interpretaciones. Y eventualmente, no todas las días van a tener justificadamente una variable ambiental relevante incorporada a un plan de seguimiento. No debiese ser una exigencia. Yo sé que dice cuando corresponda, pero probablemente cuando corresponda meterla a un plan de seguimiento. Yo no sé si todas las días van a tener variables ambientales relevantes. Sí, tercero, yo destaco que es importante que este tipo de proyectos que se someten como declaración de impacto ambiental a evaluación puedan tener un plan de seguimiento. Los planes de seguimiento que hoy día se ocupan muy excepcionalmente, ha permitido también modificar resoluciones de calificación ambiental y cuando se justifica es una vía legítima, adecuada para modificar una resolución de calificación ambiental en el caso de una declaración de impacto ambiental. Cuarto tema relevante, a mi juicio, en la materia es lo que se denomina calificación de urgencia. Hoy día se amplía la calificación de urgencia ya no solo para los estudios de impacto ambiental, sino que para las declaraciones de impacto ambiental, cuestión que me parece positiva. Y también se detallan, porque antes se mencionaba solamente proyectos que se requieran derivados de calamidades públicas. Hoy día sí se tipifica y se explica aquí lo que se entiende por proyectos que estén vinculados a una emergencia. Me parece relevante. Sí me parece que esto se va a utilizar solamente para las declaraciones de impacto ambiental. Para que, en los estudios de impacto ambiental es muy poco probable, porque elaborar un estudio de impacto ambiental por lo menos son 2 años, porque tenemos que monitorear medio bióticos, se demora su tiempo, por lo tanto un proyecto de urgencia que se quiera hacer por esta vía, la verdad, pierde relevancia. Podría utilizarse, de hecho hoy día se utiliza nuevamente, muy excepcionalmente, pero creo que pierde relevancia. Y segundo, también está la condición de quién califica la urgencia. En el proyecto de ley está obviamente sujeto a que lo pueda dirimir la dirección ejecutiva del sistema. Yo creo que cuando estamos hablando de servicios públicos en general, servicios públicos, me explico, yo creo que aquí se requiere el patrocinio obligatorio de un ministerio o de un servicio vinculado a ese servicio, sea agua potable, sea conectividad, sea electricidad, etcétera, para que efectivamente ayude a esa calificación de urgencia y no solamente que sea una opinión o una petición de el interesado, sino que también pueda concurrir, a mi juicio, podría ayudar a dirimir qué tan de urgencia es esta calificación y que nos permite acortar los plazos a la mitad. Nos permite acortar los plazos a la mitad en la evaluación, pero la elaboración de la DIA o del estudio obviamente tiene que cumplir el estándar de cualquier declaración y de cualquier estudio de impacto ambiental. Ahí no hay excepción que valga. Quinto punto relevante que quiero compartir con ustedes es término anticipado. Que otra materia contenida en el boletín, que yo sé que ha sido parte de la discusión y que lo que hoy día es la facultad que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, si encuentra que la declaración o el estudio carece de información relevante y esencial, poner un término anticipado en los 30 o 40 días, sea una declaración o un estudio respectivamente. Y aquí lo que se propone es que ese plazo se amplíe a un posterior al ingreso de una adenda. Creo que aquí se pierde toda la gracia que tiene el término anticipado. Yo me acuerdo que esta era una frase que había acuñado en su momento la ministra Marcela Cubillo, que decía, un no temprano y un sí definitivo. Eso es lo que justificaba este término anticipado. Que él no sea lo más temprano posible, porque probablemente ese proyecto va a tener una evaluación tortuosa, porque no tiene la información relevante ni esencial. Es decir, no está completo información relevante, no está bien descartado el impacto significativo, información esencial. Si el servicio así lo determina, es muy conveniente que tenga un término lo más pronto posible. La facultad del reingreso siempre está, es posible por parte de los titulares.
Sexto, la resolución de los recursos de reclamación. Esto también está contenido en el proyecto, esto es súper relevante. Yo creo que los plazos más significativos, como le escuché a la profesora Jimena Insunza, tiene que ver con la resolución de recursos de reclamación, que son a veces larguísimos e incluso se itera. Me parece que es razonable fijar algunas normas, algunas reglas claras, un plazo para interponer un recurso de reclamación, resoluciones en plazos fatales. Es primera vez que se menciona plazos fatales para resolverlo en determinados días, dependiendo si esto está vinculado a una declaración o un estudio, pero el efecto práctico es muy difícil. La experiencia indica que los téngase presente, que incorpore a la comunidad o los titulares a procesos, a recursos de reclamación, es bien común, los téngase presente que no tienen plazo, por lo tanto el servicio requiere revisar nuevos antecedentes mientras el plazo incluso hasta está por vencer. ¿Qué es lo que propongo yo nuevamente que creo que puede ser interesante y que ustedes tengan en consideración? Distinguir entre recursos de reclamación. Probablemente si yo tengo un recurso de reclamación que lo que busca es cambiar la calificación del proyecto, es decir, aquel proyecto que se aprobó, el recurso busca rechazarlo o viceversa, probablemente sea de una entidad mayor ese recurso de reclamación y yo creo que debe pasar directamente a los tribunales ambientales y evitarnos ese plazo. Y ocupar esa instancia, tribunal ambiental, que hoy día está legitimada, funciona bien a mi juicio y perfectamente podría resolver esos recursos de reclamación. Y los recursos de reclamación, que no buscan cambiar la calificación, pero sí buscan cambiar una condición contenida en la resolución, probablemente puede tener un trámite administrativo, a mi juicio, que sí puede resolver la dirección ejecutiva. Entonces yo al menos creo que es razonable distinguir entre recursos de reclamación del punto de vista de lo que se está buscando, si es cambiar una consideración o es cambiar una resolución. En todo caso, creo que es relevante ocupar más a los tribunales ambientales. Aquí hay materias que pueden y que finalmente resuelven los tribunales ambientales. Por lo tanto, puede haber un paso más expedito. Probablemente bastaría con un informe de la Dirección Ejecutiva del SEA para que este tipo de recursos de reclamación sí pueda resolverlo el tribunal ambiental respectivo en nuestro país. Obviamente se elimina el comité de ministros. Yo estoy de acuerdo con la eliminación, básicamente por la existencia de tribunales ambientales que pueden resolver directamente estas materias, cosa que no existía antes del año 2012. Yo creo que aquí se quedó este punto de la eliminación del comité de ministros. No obstante, tengo la mejor impresión de prácticamente todas las decisiones del comité de ministros. Yo no soy parte de los que creen que aquí hay criterios políticos para decidir con simpleza un recurso de reclamación. Aquí está bajo la revisión de los tribunales ambientales y a veces de la Corte Suprema lo que resuelvan los comités de ministros. Por lo tanto, de arbitrario o de liviano de cómo se resuelven los recursos de reclamación hoy día en los comités, nada. Pero los tribunales ambientales probablemente es una instancia hoy día que debe utilizarse más. 7, las consultas de pertinencia. Nuevamente, un tema que a mi juicio injustamente se ha desprestigiado en el debate. Quiero compartir con ustedes que las consultas de pertinencia son muy relevantes y no han tenido la regulación debida. Y este proyecto de ley, a mi juicio, creo que incluso degrada un poquitito las consultas de pertinencia, donde se reemplazan por declaraciones juradas que los titulares declaran que su proyecto, que su modificación no genera un impacto de consideración. Eso está contra la esencia misma de una consulta de pertinencia de ingreso. La consulta lo que busca es que la autoridad le diga si hay un cambio de consideración. Y si lo hay, el proyecto ingresa al sistema. Por lo tanto, lo que yo creo que si le diésemos una vuelta a las consultas de pertinencia de ingreso, a mi juicio, es una manera de interactuar con la autoridad muy valiosa. Legítimamente pueden haber privados, fundamentalmente el mundo pyme, que tenga una duda si su proyecto, sea modificación de un proyecto existente o un proyecto nuevo, legítimamente puede tener la duda
Si su proyecto de ingreso ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, la autoridad tiene el deber también de resolver esa legítima duda que tiene hoy día un privado. Y creo que las consultas de pertinencia de ingresos, insisto, deben reglamentarse más, deben estar contenidos en la ley. Hoy día se mencionan un par de artículos del reglamento y ha sido un elemento de mucha utilidad, de mucha utilidad. Digamos que hoy día tenemos un stock de una cantidad muy importante de resoluciones de calificación ambiental. Por lo tanto, hoy día una buena parte de los proyectos que ingresan a evaluación son modificaciones de proyectos existentes. ¿Ah? Modificaciones de proyectos existentes. Y reitero, legítimamente un privado tiene la duda si esa modificación genera o no genera impactos de consideración. Y eso tiene que resolverlo la autoridad. Esa es la esencia de la consulta de pertinencia de ingreso, que es mi punto número 7 en la materia. Y quiero concluir, desde el punto de vista de esta parte, con los temas de participación ciudadana. Ustedes también yo sé que los han visto. Hay, por alguna manera, hay como dos modificaciones. La participación ciudadana temprana y la obligación de que todas las días, cuando se solicite, tengan un proceso de participación. La segunda me parece correcto, eliminar ese concepto que siempre fue objeto de mucha interpretación, que es lo que es una carga ambiental, para ver si se justifica o no, porque potencialmente todas las declaraciones de impacto ambiental van a ser sujetas a participación, me parece correcto. Lo que sí yo no tiendo a compartir mucho es esta participación ciudadana, esta participación temprana, que será voluntaria, pero a su vez se reglamenta muchísimo esa participación ciudadana temprana, que en la práctica se va a transformar en una etapa previa al ingreso al sistema. ¿Ah? A mí me gustaría que todo esto que tiene que ver con registro de facilitadores, 3 etapas, mecanismo de publicidad, trazabilidad del resultado, que está en la regulación de la participación ciudadana temprana, me gustaría que todo eso eventualmente estuviese en la participación ciudadana formal dentro del sistema. ¿Por qué no vamos a poder tener una participación ciudadana formal con facilitadores y solamente está pensado en esta, a mi juicio, etapa previa que se va a dar en la participación temprana? Por tanto, senadora, yo ahí tuve esos 8 puntos, me quedan 2 láminas solamente, de que son contenidos del proyecto. Esos son los 8 puntos, a mi juicio, relevantes y mi opinión al respecto. Pero creo que lo más importante son los temas que no están contenidos en el proyecto de ley. Es lo más relevante. O sea, si ustedes analizan los informes que yo les cité al principio y van a la causa, por ejemplo, de las demoras de estos proyectos que se demoran muchísimo tiempo, tienen que ver con los procesos de consulta indígena. Los procesos de consulta indígena hoy día se dan en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo creo que eso requiere una revisión y una modificación. Yo estoy con la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria, que dice que la consulta indígena debería ser anterior al sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo no sé si el Servicio de Evaluación Ambiental tiene las competencias, los profesionales, para hacer procesos de consulta indígena, donde además la experiencia dice que ese proceso de consulta indígena, los temas ambientales, es una parte chiquitita. Tiene que ver con otro tipo de decisiones. Entonces, si nosotros analizamos esos proyectos que se demoran mucho tiempo, ya como todos han manifestado tanta preocupación por los tiempos de demora, los proyectos que más demoran años tienen que ver con los procesos de consulta indígena. Con los procesos de consulta indígena. Y acá no nos estamos refiriendo, no está contenido los procesos de consulta indígena en el marco del SEIA. Ahí están los proyectos, a mi juicio, complejos. Segundo, ya lo mencioné, que tiene que ver con la regulación de las consultas de pertinencia de ingresos. A mí me resultan, no a mí, creo que a los propios titulares, a los propios usuarios, al mundo pyme, le resulta un instrumento muy valioso, que el servicio pueda decirle si su proyecto entra o no ingresa al sistema. Tercero, los temas de modificación y actualización de las resoluciones de calificación ambiental. Nuevamente vuelvo sobre las consultas de pertinencia. El 2515, que no sea solamente una vía excepcional, y ahí encuentro valioso que las vías puedan tener programas o planes de seguimiento, y el reconcurso de los planes de seguimiento con determinada periodicidad, porque a veces se evalúa un proyecto en el año 1 y el año 20 sigo midiendo la variable que no ha tenido ninguna modificación, y la verdad que es bastante oneroso para el titular, y también muchas veces una sobrecarga de pega para los servicios públicos que revisan esos planes de seguimiento. Cuarto, yo creo que aquí hay una cosa bien estructural que yo creo que vale la pena darle una vuelta,
Yo creo que las modalidades de ingreso al sistema al país le quedó chico. No pueden ser solamente estudios y declaraciones. Hay que buscar vías intermedias. Y ahí, por ejemplo, está los estudios de impacto ambiental estratégico, que lo mencionó la profesora Jimena Insunza. Ella hablaba de proyectos, sí, de proyectos complejos, hablaba la profesora. Pivote también hizo referencia a esta propuesta que está en la Comisión Asesora Presidencial de la presidenta Bachelet. Hay un número muy poco significativo, eventualmente 2 o 3 proyectos al año, que requieren una vía de ingreso distinta a una IA. Y sincerémonos, esos proyectos complejos no se evalúan en la región o requieren un soporte muy significativo de nivel central por las complejidades de las materias que se están abordando. Nuevamente, proyectos casi todos que tienen consulta indígena. Y lo que menciona el informe de la Comisión Asesora Presidencial es una evaluación en 2 etapas. Probablemente la etapa 1, donde importa el lugar de emplazamiento, el levantamiento de la línea base, la descripción del proyecto, participación ciudadana, y si ese proyecto complejo pasa a la etapa número 1, bueno, entremos a más del detalle, entremos a los permisos ambientales sectoriales, a la evaluación del impacto, a las medidas de mitigación, reparación o compensación, etcétera, pudiendo hacer mucho más llevadero la evaluación ambiental de proyectos que son muy complejos, muy significativos, que están en regiones y que se tiene una capacidad, a mi juicio, más limitada de poderlo evaluar debidamente. Entonces, tendríamos los estudios de impacto ambiental estratégico, los estudios de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental y los proyectos con solicitudes de permisos ambientales sectoriales. ¿Ah? Yo quiero relevar el tema de los permisos ambientales sectoriales. Aquí siempre queda la sensación de que el proyecto, la actividad que no ingresa a la evaluación ambiental, como si ambientalmente hicieran lo que quisieran. Y eso no es así. Hay muchos permisos ambientales sectoriales que son muy significativos. Por lo tanto, si ese proyecto, por ejemplo, ingresara una consulta de pertinencia de ingresos, sería muy importante para el sistema y para los privados, que además que le digan si el proyecto entra o no entra, que le digan qué permiso ambiental sectorial tiene que cumplir. Yo sé, yo fui ministro, que uno recibe y conversa harto con los gremios, pero el gran problema hoy día está en el mundo de la pyme, en la pequeña y mediana empresa, que tiene que cumplir normativa sin duda, y no tiene instrumentos ni espacio para poder interactuar con la autoridad y le digan si su proyecto ingresa, si se requiere un permiso ambiental sectorial, etcétera. Yo creo que a la hora de discutir estas materias, creo que es algo relevante. Y esta sí que es la última, senadora, el análisis de los permisos ambientales sectoriales. El corazón de las demoras, el corazón de esos plazos de suspensión que pide un titular es para informar de los permisos ambientales sectoriales. Hoy día, nuestra ley 19.300 reconoce 50 permisos ambientales sectoriales y un pronunciamiento de la Seremi de Salud. En eso hay permisos ambientales sectoriales que son ambientales propiamente tal, o sea, que se otorgan a completitud en la evaluación. Hay otros que son de carácter mixto, donde una parte es en el sistema y otra parte después es sectorial. ¿Ah? Aquí puede abrirse una discusión muy, muy productiva de eventualmente reclasificar los permisos ambientales sectoriales. Hay algunos que son ambientales propiamente tal, que podrían ser mixtos, y hay algunos mixtos que perfectamente podrían ser, no ser permisos ambientales sectoriales, y que se resuelven sectorialmente en el ministerio o en el servicio que corresponda. Pero aquí, en estos 51 permisos ambientales sectoriales, aquí, este es el corazón de la dificultad, de la demora, del detalle, y muchos de estos podrían, insisto, los completamente ambientales, hay algunos que podrían ser mixtos y hay algunos mixtos que podrían ser permisos afuera del sistema de evaluación de impacto. Creo que esto, les reitero, aquí está el corazón, en los permisos ambientales sectoriales, en estos 51. Y creo que también merece darle una vuelta importante. Sexto, yo ya lo mencioné, creo que hay algunos conceptos que se utilizan en el boletín que me gustaría verlos definidos en el artículo 1, para saber si todos estamos entendiendo lo mismo de aquello. Los procesos de dictación de normas de calidad y normas de emisión, sé que ha sido una preocupación permanente de la senadora desde el punto de vista de la demora en dictar normas, creo que algo que tiene relación también con SEIA. ¿Ah? Porque claro, uno lee
el mensaje y habla de instrumentos. ¿Ah? A mí me gustaría ver algo también del punto de vista de hacer más expedito normas de emisión, normas de calidad, que también alivian al CIA, porque nos alejamos del análisis caso a caso, en el fondo. En el fondo es, ¿cumple norma de emisión, afecta o no norma de calidad? Y finalmente, yo algo que tuve la oportunidad de compartir con algunos personeros de la Comisión Nacional de Productividad, donde parte del debate ha estado animado por ese informe, creo que ese es muy injusto con los servicios públicos. Creo que ese es muy injusto en el debate de la permisología. Y me gustaría que la Comisión Nacional de Productividad también hiciese un estudio de dotación de personal que hay en los servicios públicos. Yo conozco los servicios públicos, ¿ah? En regiones y en provincias, y tienen una carga que no se condice con los retrasos, con las demoras que el informe de la Comisión tan detalladamente expone. Mientras no tengamos a la vista la dotación, no solamente de los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, sino que también de los servicios que concurren a la evaluación, siempre vamos a quedar al debe y siempre vamos a creer que se hizo menos de lo que se podía. Yo al menos es información que no he tenido a la vista, y aquí en las dotaciones y en las capacitaciones de las dotaciones, nuevamente está el corazón de las demoras. Está el corazón de las demoras y algo que no está hoy día a la vista. Entonces, nos puede pasar lo mismo que alegan los municipios, ¿ah? Que acá se legisla y se le agregan obligaciones a los municipios, y eso no se condice eventualmente con los recursos, con las dotaciones que puedan tener este tipo de instituciones para cumplir su cometido. Por lo tanto, creo que estos son elementos a mi juicio muy importantes, y que a mi juicio apuntan a lo medular que diagnostica el mensaje del proyecto de ley en comento. Y ahí sí que sí terminé. Bueno, muchísimas gracias a don Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente, así que sabe muy bien de lo que estamos hablando, por supuesto. Yo creo que ha sido una revisión muy detallada, muy exhaustiva y muy ilustrativa, que yo creo que hace sugerencias bien interesantes. Propongo darle la palabra al profesor, digamos, Cortés, que nos está esperando, de la Universidad de Concepción, y posteriormente le ofrecería la palabra al Ejecutivo, que sería bueno que reaccionara frente a las tantas observaciones y sugerencias que nos hizo don Pablo Badenier, para posteriormente darle la palabra, por supuesto, al colega Proens, ya que está aquí presente. Muy bien. Entonces, profesor Cortés, tiene usted la palabra. Mucho gusto y bienvenido una vez más. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco la invitación. Por su intermedio también saludo a quienes integran la comisión, desde luego a la señora ministra y a quienes asisten o se han conectado, como en mi caso. Y dicho lo anterior, debo hacer una advertencia preliminar. Mis comentarios, mis opiniones y probables sugerencias lo son desde la perspectiva de mi disciplina, que es el derecho procesal. Es decir, las normas, principios que regulan procesos ante los tribunales. Estamos hablando derechamente de litigios ante tribunales ambientales, enfocados fundamentalmente en los dos procedimientos más importantes desde el punto de vista judicial, que es el procedimiento por daño ambiental, de una parte, y por otro, la acción indemnizatoria. Desde luego, las normas de carácter procesal juegan un papel fundamental, no porque yo me dedique a la disciplina, sino porque por más perfectas que puedan ser las normas que reconozcan derechos o impongan obligaciones, si no tienen un complemento procesal eficiente para que sean efectivas, la verdad es que quedan en la letra de la ley. Y por esta razón, la normativa medioambiental en general contiene varias disposiciones de carácter procesal importantes sobre competencia, prueba, un diseño de procedimiento relativamente concentrado, ¿ya? Y, y en particular, el proyecto de ley en actual tramitación contiene algunas normas relativas al procedimiento seguido ante los tribunales ambientales. Principalmente dos. Una relativa a la legitimación, particularmente para reforzar la legitimación del Consejo de Defensa del Estado en esta clase de procesos. Y por otro lado, una norma relativa al peso de la prueba, a la carga de la prueba. Sin duda, la que más interés práctico suscita desde la perspectiva procesal
es esta relativa a la distribución del peso de la prueba como facultad atribuida al tribunal, que es, yo diría, relativamente novedosa en nuestro ordenamiento. Se trata, en términos sencillos, de una autorización o facultad entregada al tribunal para distribuir el peso de la prueba entre las partes, atendiendo a dos criterios que menciona el proyecto, que son la disponibilidad y la facilidad probatoria que puedan tener alguna de las partes. Mi primera observación es de orden sistemático. Hay dos normas prácticamente idénticas que introducen modificaciones, que introducen esta regla de distribución del peso de la prueba, tanto en la Ley de Bases Generales, 19.300, como en la Ley 20.600 sobre tribunales de familia. A mi juicio, aquella modificación que se introduce en la Ley 19.300 es innecesaria y a la vez inconveniente. Me explico. En primer lugar, las normas fundamentales sobre el régimen probatorio ante los tribunales ambientales están contenidos en la Ley 20.600. De modo que la incorporación, además de una norma similar en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, me parece que es innecesaria porque ya está o ya estaría contenida en la Ley de Tribunales Ambientales. Pero además, en la primera de estas normas, en la 19.300, se establece que el ejercicio de esta facultad concedida al tribunal se debe verificar al iniciar el término probatorio. Y la verdad es que ninguno de estos procedimientos, ni en el procedimiento por daño ambiental, ni en el procedimiento indemnizatorio, se contempla lo que conocemos nosotros como término probatorio, es decir, un plazo para rendir las pruebas. Lo que hacen estas leyes es diseñar una audiencia en la cual se reciben las pruebas. No existe propiamente un plazo o término probatorio. Y aunque estuviera refiriéndose a otros procedimientos que sí contemplan término probatorio, la verdad es que no me parece conveniente que se entregue esta facultad del juez de decidir cambiar en la carga de la prueba al inicio del término probatorio. Básicamente, ¿por qué? Porque aquel litigante, a quien pudiera resultarle impuesto este peso de la prueba, corre el riesgo de verse sorprendido con la decisión del juez. Siempre debe, si se ejerce esta facultad, dar la oportunidad suficiente como para que se pueda preparar para rendir esa prueba. De modo que, como primera cuestión, insisto, de carácter sistemático, formal, me permito sugerir que el ejercicio de esta facultad atribuida al Tribunal Ambiental se concentre en la resolución que recibe la causa prueba, mantener el texto que se propone para la reforma de la ley 20.600 y la verdad suprimir la que se consulta para la 19.300 por las razones que he señalado. Ahora, yendo al fondo de la cuestión, como anticipé, se trata de reconocer al tribunal la facultad para distribuir la carga de la prueba entre las partes, atendiendo estos criterios a que hice referencia de la disponibilidad y facilidad probatoria. También, como anticipé, la ley 20.600 contempla las normas fundamentales sobre prueba y básicamente dan respuesta a las tres preguntas básicas en este punto, cuando se trata de calificar un sistema probatorio. ¿Quién prueba? ¿Cómo se prueba? ¿Y cómo se valora la prueba? Y, por cierto, estamos ubicados dentro del capítulo de quién debe probar, y en esto la ley vigente es clara en orden a que la prueba, por regla general, debe ser aportada por las partes, principio de aportación de parte. Pero es un principio que está, diría, fuertemente atenuado con la posibilidad atribuida al Tribunal Ambiental de decretar medidas para mejor resolver y alguna diligencia probatoria de oficio, es decir, sin previa solicitud de parte, como ocurre con la prueba pericial. Ahora bien, establecido que son las partes y no el tribunal el que por regla general desarrolla la actividad probatoria, viene el paso siguiente, que es indagar a cuál de las partes le corresponde la responsabilidad de aportar las pruebas al tribunal. Y aquí entonces entran las reglas sobre el peso de la prueba, sobre la distribución del peso de la prueba. ¿Cuál es la regla fundamental entre nosotros?
es una regla contenida en el Código Civil, artículo 1698, que enseña que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega de aquellas o de estas. Y que, a pesar de que su alcance aparentemente es limitado por la ubicación que tiene, por su contenido, tiene una amplia aplicación y hoy día podríamos decir que es un verdadero principio general en materia de prueba. Ahora, lo primero que hay que apuntar es que, a mi juicio, en la norma contenida en el proyecto, no se deroga esta norma legal, sino que básicamente se le complementa. Se la complementa con esta facultad atribuida al tribunal. Ahora, la regla de carga de la prueba es sumamente importante y es de manifiesta utilidad fundamentalmente para el juez, básicamente porque le da una salida cuando debe resolver un conflicto y se encuentra con que la actividad probatoria, las pruebas aportadas al proceso, fueron insuficientes o simplemente no se produjo actividad probatoria. Y no le permite, por consiguiente, tener certeza acerca de los hechos fundamentales alegados en ese proceso. Pero a la vez, fíjense ustedes lo importante, sin tener certeza de esos hechos, la ley y la Constitución lo obliga a resolver, sin tener certeza. Aquí en materia judicial no rige el sabio consejo de que ante la duda, abstente. Aquí el tribunal, aunque esté dudoso, está obligado por el principio de inexcusabilidad a resolver los litigios. ¿Y cómo lo hace? Esta regla es la que va en auxilio del juez. Y de modo que si la actividad probatoria no fue suficiente, el juez no tiene certeza de los hechos, el juez debe preguntarse, ¿sobre cuál de las partes recaía el peso de la prueba? Porque sobre esa parte van a recaer las consecuencias negativas de su falta de actividad probatoria. Por eso es que es tan relevante la norma sobre carga de la prueba. Pero a la vez, ojo, el juez va a resolver en uno o en otro sentido, gracias a esta regla de la carga de la prueba, no porque tenga certeza de si eran ciertos o no los hechos que se alegaron por las partes, sino que simplemente porque había que resolver en uno o en otro sentido. Entonces podríamos decir, no es la solución, no es la salida ideal que el juez tenga que resolver sobre la base de ausencia de prueba, sino que todo lo contrario, las normas procesales debieran estimular a las partes para desarrollar una actividad probatoria. Por eso que se dice en general por la doctrina autorizada que estas normas sobre la carga de la prueba son en definitiva la respuesta al fracaso de la actividad probatoria. Cuando la actividad probatoria no fue capaz de proporcionarle certeza al tribunal, ahí recién entran a trabajar estas normas sobre carga de la prueba. Insisto, no es la solución ideal. Lo ideal sería que el juez pudiera resolver teniendo certeza, ya sea positiva o negativa, de los hechos que se le plantearon. Pero aquí, como digo, hay una situación de incertidumbre que es resuelto. Ahora, desde la perspectiva de las partes, la carga de la prueba es un deber que se les impone, ¿ya? Y desde esta perspectiva está claro, quien no cumple con una carga, con un deber impuesto que pesa sobre él, naturalmente que él tendrá que asumir las condiciones desfavorables de su falta de acción. Sin embargo, el tema no es tan sencillo. Cabe preguntarse aquí, ¿cuáles son las razones por las cuales un sujeto procesal, una de las partes, no haya podido probar sus afirmaciones durante el juicio? Y las respuestas son muy disímiles, pueden ir desde el simple descuido, incluso a la negligencia de una de las partes, hasta razones más complejas, porque los medios de prueba no estaban a su disposición, los medios de prueba se encontraban en poder de la contraparte o de un tercero. Podría ocurrir que la práctica de un determinado medio de prueba demande un costo que esa parte no es capaz de asumir y que por otro lado tiene que probar. A mi juicio, un sistema probatorio en general, un sistema judicial que aspire a la eficiencia, debe siempre asegurar o propender a que las decisiones de los tribunales sean de calidad. Eso supone generar sentencias que se funden en una reconstrucción fidedigna de los hechos, o por lo menos lo más cercana posible a la realidad. Y para eso se requiere, por una parte, que los jueces cuenten con la mayor cantidad de información posible, porque eso redunda en la calidad de su sentencia. Y por otro lado,
estimular a las partes para que aporten todas las fuentes de prueba que tengan a su disposición. ¿Qué ocurre? Que la evidencia demuestra que la regla legal sobre la prueba, aquella que me refería del 1698 del Código Civil, no siempre termina estimulando la actividad probatoria de los litigantes, principalmente porque se funda en criterios teóricos que no aterrizan en la realidad. Y por eso que la doctrina y derecho comparado han propuesto varios mecanismos para atenuar un poco el rigor de esta norma legal sobre el peso de la prueba. Uno de esos mecanismos es el que aparece propuesto en la modificación legal que se proyecta. Al respecto, me parece muy ilustrativa la experiencia española en este punto. Ellos tenían una norma muy similar a la contenida en el 1698 del Código Civil chileno, que era la del antiguo 1214 del Código Civil español. Pues bien, a partir de una regla muy similar, como digo, el Tribunal Supremo Español comenzó a considerar que lo que se contenía en esa normativa no era una regla inflexible, sino que más bien era un principio que debía ser acomodado a los casos concretos con base a criterios como el de la normalidad, flexibilidad y facilidad probatoria. Y de ahí entonces se empezó a considerar que en realidad debía probar en el juicio aquella parte que tiene más facilidad, más disponibilidad de los medios de prueba. En un área donde ha tenido mucha difusión esta flexibilidad de la regla probatoria, como es en materia de responsabilidad médica, la pregunta era, ¿quién debe probar, por ejemplo, que el respirador artificial no funcionó adecuadamente? Aplicando el criterio legal, probablemente lleguemos a la conclusión que es la parte demandante la que deberá probar ese hecho. Pero la pregunta siguiente que uno podría formularse es, ¿y quién está en mejor situación? ¿Quién está en mejor posición para probar ese hecho? Y ahí la respuesta probablemente sea radicalmente distinta. Tal fue la evolución que señalo ocurrida en el derecho español, que a partir del año 2000, con la nueva ley de enjuiciamiento civil, equivalente a nuestro Código de Procedimiento Civil, que es del año 2000, se incorporaron estos criterios de facilidad y disponibilidad probatoria y ya no es un criterio jurisprudencial. Hoy día es una norma legal contenida en el 217 de la ley de enjuiciamiento civil española. En la jurisprudencia y doctrina argentina, esta tesis de la flexibilidad probatoria se integra en una teoría un poco más amplia, a la que se le ha denominado con un nombre un poquito pomposo de cargas probatorias dinámicas, que la verdad es que su objetivo es más o menos el mismo, pero como digo, es un poco más amplia que estos simples criterios de facilidad y disponibilidad probatoria. ¿Qué ocurrió en nuestro país? Algunas sentencias ya han considerado en los últimos años que la mejor o peor posición de una de las partes respecto de la fuente de prueba, ¿ya?, es un elemento que debe ser considerado para distribuir esa carga de la prueba, llegándose a sostener en una sentencia que es un principio generalmente aceptado que en materia probatoria la parte debe ser aportada por quien esté en mejores condiciones de hacerlo. Pero además, no solo hay algunos pronunciamientos de los tribunales, la reforma introducida en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores el año 2018 incorporó expresamente esta regla sobre facilidad y disponibilidad probatoria en el artículo 50H. Así es que hoy día es una norma legal vigente desde hace ya un buen tiempo en materia de consumo. De manera que voy a formular algunas conclusiones preliminares. Esta facultad, porque no es un deber, es una simple facultad que puede o no ejercerse por el tribunal, es un mecanismo que tiende a flexibilizar la rigidez de las reglas sobre carga de la prueba contenida en el Código Civil, con amplia tradición, como he señalado en el derecho español, y que la ley la conservó, pero además la elevó a rango legal y también está reconocida en otros ordenamientos. Facilidad y disponibilidad probatoria son criterios complementarios, ¿ya?, que atenúan o matizan la regla legal, pero en ningún caso la derogan. El principio general sigue siendo el de 1698. Estas reglas sirven para moderarlo, atenuarlo en aquellos casos en que el tribunal lo considere necesario. Pero además de esto,
Se trata de una regla que estimula en general la actividad probatoria de las partes, ¿ya? Fundado en circunstancias concretas, del caso concreto y no en una regla teórica de carácter abstracto. Y, como acabo de apuntar, esta regla tiene reconocimiento jurisprudencial, pero además legal en algunas normativas u ordenamientos. Debo reconocer que estas propuestas han encontrado cierta resistencia de un sector de la doctrina, ¿ya? No tengo el tiempo como para explayarme acerca de las críticas, pero sin duda estoy disponible para conversarlas. Pero quisiera concluir formulando dos sugerencias al texto que se tiene proyectado y que se está discutiendo. Como anticipé, el momento en que el tribunal, de acuerdo al texto proyectado, debe informar a las partes del ejercicio de esta facultad, es en la resolución que recibe la causa prueba. Propongo que esta decisión del tribunal sea fundada, vale decir, que el tribunal motive su decisión y de alguna manera explicite cuáles son las razones por las cuales considera que una de las partes tiene mayor facilidad y disponibilidad probatoria que la otra y por consiguiente, al tener esta facilidad y disponibilidad probatoria, parece razonable que se le cargue a él con el peso de la prueba. Y en segundo lugar, además de que esta sea una decisión fundada, que podría ser en la misma resolución que recibe la causa prueba, que fija los hechos a probar. En segundo lugar, me parece que debiera concederse a la parte afectada con este peso de la prueba la posibilidad de impugnar esa decisión, es decir, de interponer recursos en su contra para que sea revisado por otro tribunal. Y dado que esta decisión se contiene en la misma resolución que recibe la causa prueba, propongo que ese régimen de impugnación debiera ser el mismo al que se encuentra sometida esta resolución que recibe la causa prueba. Son pequeñas sugerencias que invito, si es posible, a considerarlas. Y con esto concluyo, señora presidenta. Haré llegar una minuta en la que se contengan de manera más ordenada las observaciones y sugerencias que acabo de formular. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, profesor Cortés. Creo que ha sido muy interesante y además creo que valoramos mucho que nos va a llegar una minuta más detallada, particularmente a quienes no somos abogados ni sabemos tan detalladamente derecho procesal, pero creo que es una materia muy relevante. Y de hecho, lo habíamos estado conversando en la sesión pasada con algunas dudas, así que el día de ayer, para ser preciso. Bueno, dicho eso, le agradecemos nuevamente. Lo primero que voy a hacer es dar formalizada el inicio de la sesión, así que se da por formalizado el inicio de la sesión. En segundo lugar, quiero ofrecerle la palabra al Ejecutivo. Creo que es importante que pueda reaccionar frente a las dos exposiciones, tanto la del profesor Badenier, nuestro exministro, como decíamos, de Medio Ambiente, como del profesor Cortés, y por lo tanto le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Yo entiendo que se hizo muchas observaciones, ojalá que el Ejecutivo pueda referirse a casi todas de ellas, porque son muy relevantes. Si no logra, podemos buscar un espacio en la siguiente sesión, porque creo que vale la pena efectivamente recoger esta sugerencia y contrastar, digamos, la mirada de ustedes. Y no sé si nos va a dar tiempo para que los senadores intervengan. Por supuesto, siempre habrá una posibilidad, aunque sea después una nueva sesión que tengamos que retomar. Ejecutivo. Muchas gracias, senadora presidenta. Por su intermedio, saludo a los senadores. Y quisiera agradecer las dos exposiciones realmente muy, muy buenas hoy día. Al ex ministro Badenier, efectivamente fueron muy, muy concretas y al callo muchas de sus recomendaciones y de su análisis. Quisiera mencionar algunas cosas generales y después le voy a dar la palabra aquí a Constanza Pelayo de nuestro equipo para que me complemente. A ver, yo creo que hay un par de... El ex ministro Badenier comienza su presentación indicándonos insumos bien importantes que ya existen y que definitivamente estuvieron a la vista también cuando comenzamos a trabajar el proyecto. Pero reconociendo esto, quisiera recordar de que el marco del proyecto de ley, y esto va a explicar algunas de las razones por las cuales uno diría sí, pero quizás no, igual está dentro del pacto fiscal y por lo tanto tiene el propósito de dar certeza y también de disminuir
tiempos y plazos. ¿Ya? Esa es como igual una condición de borde que hay que, yo creo que recordar, y por lo tanto en algunos casos uno diría, sí, me parece muy interesante, pero mejor que no. En ese caso, por ejemplo, entiendo de que el exministro nos propone de que uno pudiera avanzar un poco más en la parte de tipologías de cosas que pudieran salir, más bien, ¿verdad? Eso iría en la línea de ser un sistema un poco más liviano. Eh, por decir algo, por referirme a alguno de los temas. Por ejemplo, el tema de distribuir entre los recursos de reclamación, yo creo que hay varias de las sugerencias que estoy seguro que los asesores van a tomar y que nosotros estamos completamente de acuerdo. Por mencionar nomás de que, por ejemplo, si la reclamación se refiere a querer cambiar la RCA, revertirla, que vaya directo a los tribunales ambientales, mientras que si la reclamación va más bien a cambiar una condición, se mantenga la posibilidad administrativa. Yo entiendo que justamente esa es una de las razones por la cual se mantienen estas dos opciones. Así es que, por ejemplo, ahí podría quizás adoptarse y hacerlo incluso un poquito más rápido. Em, Muy brevemente, con respecto a lo que mencionaba el exministro al final, de cosas que no están y el análisis de los permisos ambientales sectoriales, eso es efectivamente algo que estamos evaluando, pero lo estamos haciendo en el marco de una modificación al reglamento, ¿ya? Así es que les comento, eso es un trabajo que se está realizando y concordamos que los PAS mixtos es algo que probablemente uno pudiera tratar de simplificar haciendo ese análisis de qué cosa queda ambiental, qué es lo que no queda ambiental y pasa por lo tanto al proyecto del ministro Grau. Y eso, y con respecto a la presentación del profesor Cortés, yo no siendo abogada, creo que la entendí completa, así que felicitaciones, pasó mi prueba y me parecen muy pertinentes las dos sugerencias, entendiendo de que en general estaría de acuerdo con incorporar este peso dinámico de la prueba. Y también se entiende bien la distinción entre en qué cuerpo legal queda el tema, eso se lo dejo a los abogados. Gracias. Por favor, adelante. Muchas gracias, presidenta. Sí, tal vez partiendo también por el final, también agradecer la exposición de Gonzalo Cortés y efectivamente nuestra intención es justamente esa, que la oportunidad procesal sea justamente en la instancia previa, evidentemente, a que se deban probar los hechos y que sea justamente en la resolución que recibe la causa prueba, en la que se establezca quién tiene esa carga probatoria, justamente porque queremos resguardar ese derecho a impugnación de las partes. Entonces, si no está redactado claramente de esa forma, felices de recibir todas las ayudas de un experto para que eso se vea reflejada, esa intención se vea reflejada en la norma. Respecto a la exposición del exministro, efectivamente, respecto al componente, ya habló la ministra de las tipologías, respecto al componente político en la calificación de los proyectos, estamos trabajando, hemos visto ya en todas las exposiciones previas que hay un sinnúmero de alternativas para solucionar el problema al cual nos enfrentamos respecto a la calificación. De hecho, ya lo hemos mencionado también que el proyecto de ley, la gran reforma del 2010, también partió con una intención de que fuese una decisión unipersonal. Justamente en la tramitación legislativa eso se vio modificado. Nosotros estamos trabajando ya con los asesores en buscar cuál es la alternativa mejor, y todos los aportes sirven, como por ejemplo esta distinción entre las declaraciones con o sin participación ciudadana, parece bastante interesante, por lo cual vamos a tomar, yo creo que en esta discusión que tenemos con los asesores, esta propuesta. Respecto a la evaluación de impacto ambiental, respecto a los impactos sinérgicos y acumulativos, ya lo hemos discutido en sesiones anteriores. Sabemos que es complejo en una evaluación
tomar, digamos, para efectos de esta evaluación de impacto en los proyectos que se encuentran en evaluación. Nosotros, nuestra intención, y siempre ha sido así el criterio de evaluación dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, es que se tome el peor escenario. Nosotros, haciendo una revisión de todos los proyectos que están en evaluación, efectivamente la mayoría de los proyectos en evaluación llegan a calificación, es un alto porcentaje, por lo tanto, no es tampoco probable que un proyecto que esté en evaluación llegue a calificación y por lo tanto sea un proyecto que se apruebe y que se ejecute finalmente. Sin embargo, parece una buena propuesta establecer un factor de una temporalidad, digamos, al ingreso. También lo vamos a tomar en consideración. La calificación de urgencia, efectivamente, el diagnóstico que hace el exministro es muy correcta. Hoy en día, como ya hemos señalado anteriormente, los estudios de impacto ambiental que han sido calificados de urgencia es solo uno, digamos, exitosamente. Hay 3 casos en los que se ha intentado y creemos que efectivamente las vías se van a ver mucho más beneficiadas con esta ampliación de la calificación de urgencia, porque efectivamente son proyectos de estas características que tienen menos estudios y menor tiempo de preparación, que pueden verse más beneficiadas con esta disminución de plazos. Así que efectivamente creemos que es un instrumento que va a aportar sobre todo en proyectos y que va a ser más utilizado, se va a incentivar su utilización, sobre todo con la incorporación además de una hipótesis adicional. El tema de las consultas de pertinencia, que yo creo que es lo último ya que voy a mencionar antes de dar paso a las preguntas de los senadores. Es un tema bien complejo. Efectivamente existen distintas alternativas para solucionar el problema que se genera por la existencia de un instrumento que no está establecido en la ley, que ha sido más bien una respuesta a la práctica de consultarle a la autoridad. Una alternativa efectivamente y que se estableció en proyectos de ley anteriores fue darle una vinculatoriedad a la consulta de pertinencia. Esto fue algo que terminó por hacer caer uno de los proyectos de ley presentado en el gobierno del presidente Piñera. Y nosotros optamos por esta alternativa, que es más que darle un reconocimiento, hacerlo vincular y crear una nueva vía de ingreso, alivianar el sistema para que este sea más flexible y más ágil y proponer esta consulta de pertinencia solo en aquellos casos, o sea, esta declaración jurada, solo en aquellos casos que estemos hablando de proyectos que ya ya existen, digamos, ya se están ejecutando, que son modificaciones a proyectos y por lo tanto ya están bajo el radar de la Superintendencia del Medio Ambiente, y solo respecto de cambios que evidentemente no tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental porque no son de consideración, caso en el cual, si fuesen de consideración, están en una infracción además de elusión y eso sigue plenamente vigente. Por lo tanto, se traspasa un poco la carga al titular, que en general también ha sido una crítica a las consultas de pertinencia, lo levantó también la Comisión Nacional de Productividad, que finalmente han terminado siendo permisos, aunque no estén regulados legalmente, terminan siendo permisos porque muchos titulares tienen que obtener esta consulta de pertinencia en la práctica para poder ejecutar sus proyectos con mayor tranquilidad y certeza, y se demora mucho tiempo y que muchas veces se trata de proyectos muy menores, cambios muy menores que no tienen relevancia ambiental. Entonces, esta es la vía que como Ejecutivo tomamos para hacernos cargos de este problema. Eso. Muy bien, muchas gracias. Le puedo ofrecer la palabra a los senadores. Senador Proens. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, al ministro Madenier, que nos acompaña, y también al profesor que está en pantalla. A mí me hace mucho sentido la presentación que hace el exministro porque es un tema que lo hemos estado conversando, sobre todo cuando hablamos de 50 permisos ambientales, de los cuales un grupo está dentro de la RCA y hay un grupo que está fuera de la RCA. Entonces yo me pregunto si son ambientales porque están fuera de la RCA, cuando deben estar incorporados. Porque al final estamos sacando 21 RCA, una por cada servicio más la general. Y eso hace que los tiempos se alarguen, que los tiempos sean mayor. Y lo que necesitamos hoy día es que las personas que presentan proyectos, empresas, pymes, sean grandes, chicas, tengan la certeza de que sus proyectos se van a evaluar en una forma de buena manera, que es lo que queremos todos, pero al mismo tiempo
que tenga la agilidad que también se requiere. Un proyecto no solamente un estudio, ver las consecuencias, los efectos que puede tener, sino que también, paralelo a eso, las personas que lo representan tienen otros trámites que hacer personales para poder ir evaluando si esto es viable o no es viable. Y eso es un tema esencial que yo lo dije la sesión anterior que estuve presente en Santiago, no la de ayer, sino que la del lunes pasado, que yo creo que eso hay que revisarlo bien. Si son ambientales, deberían estar, desde mi punto de vista, todos dentro de la RCA, incluso aquellos que hoy día se otorgan apartes. Porque si no, entramos en una dinámica que lo único que hace es entorpecer, demorar, y finalmente las regiones más chicas nos sentimos más perjudicados. Con respecto al COEVA, el ministro decía, por su intermedia presidenta, de que habían representantes de ministerios que no tenían mucho que ver con el tema que se da ocasionalmente, no estoy diciendo siempre, pero ocasionalmente, temas que no son de su competencia. Es posible que en esa instancia, porque el COEVA se forma, se determinan cuáles son los ministerios que la van a componer, pero no se podría flexibilizar si hay un tema que es de, se puede poner un ejemplo cualquiera, de agricultura, pero se está tratando un tema de otra envergadura, que pueda salir uno y entrar el que compete para mantener la votación y puedan votar aquellos que sí tienen relación con el proyecto que se está evaluando. A mí me hace mucho sentido, don Pablo, que en el fondo aquellos proyectos que son de permisos sectoriales no entren al sistema, que los resuelvan. ¿Cómo? Los proyectos que no, o sea, que son permisos sectoriales, que los resuelvan sectorialmente y no que entren al sistema para tener un permiso sectorial, que eso fue algo que usted planteó. Eso me hace sentido, o sea, porque primero le sacamos carga a las personas que están trabajando y evaluando y se resuelve por la vía que debe ser. Y por último, ministra, por su intermedio, presidenta, este proyecto, ante lo que han expuesto hoy día y otras veces, ¿considera la ampliación de personal para poder trabajar en esta materia? Porque si no, estamos modificando un sistema que va a quedar igual, con muchos problemas por falta de personal. Y obviamente lo que necesitamos para agilizar no solamente es modificar la ley, sino que tener el personal, el presupuesto necesario para contratar a las personas idóneas que vayan tratando los proyectos que son de muchas y diferentes actividades. Entonces, si no reforzamos y vamos a seguir trabajando y cada día van a entrar más proyectos porque las exigencias van a ser mayores, obviamente que el sistema en sí no va a dar esto más allá de la modificación de la ley. Por eso hago la pregunta, si está considerado, porque si no, deberíamos en algún minuto, nosotros como comisión, al menos dejarlo planteado para que el día de mañana Hacienda vea cómo pelea porque esto sí vaya con mayores recursos para contratar los profesionales que sean necesarios para que este servicio haga el trabajo en el tiempo y forma que corresponde. Gracias, presidente. Senador Lagos Weber. Sí, y en breve quiero agradecer primero la presentación de Pablo Adenier y de profesor Gonzalo Cortés. Yo pedí que viniera a la comisión y llegué tarde, sin comentarios. Le aprovecho de saludar a la profesora Delgado también, que nos está siguiendo. Está en la Comisión de Hacienda, don Pablo, por si acaso, y escuché, creo, la mitad de la presentación del profesor Cortés. El tema de Pablo, estoy mirando la presentación, no la escuché, pero hay un tema sí que me interesa la opinión porque ha surgido en distintos temas. En el tema de la evaluación de impactos ambientales, de los impactos sinérgicos y acumulativos, yo veo una pura sugerencia de parte tuya, ¿ya? Que es la que dice con incorporar un plazo previo para considerar los proyectos que se encuentren en evaluación al momento de ingresar. Que eso, creo que hay tanto consenso en eso que hay que acomodar lo que ya está en trámite. La pregunta que quiero llevarte es, o llevarlo al exministro mejor, es ¿qué ocurre con aquellos procesos que hoy día están en marcha, estos sectores productivos que fueron aprobados con legislación más antigua, que no fueron objeto de los estándares que tenemos hoy día vigentes, que si hay una propuesta, ¿no?, de cómo se puede abordar eso, entendiendo que no es lo mismo
No quiero entrar en el tema de que si se le puede aplicar retroactivamente o no, pero tenemos un tema real que si vamos elevando los estándares o se van acumulando situaciones, tenemos que hacernos cargo de alguna forma. Entonces, ¿qué, cómo lo ves tú? ¿Cómo se podría abordar este tema? Y para el profesor Cortés, ayer, no sé si tuvo oportunidad, no creo, porque tiene cosas mejor que hacer, pero estuvimos discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente y surgió el tema de la carga de la prueba y de modificar la carga de la prueba como la conocemos hasta ahora. Yo soy de los abogados antiguos, artículo 1698, incumbe probar las obligaciones al que alega aquella o esta, o su extensión al que alega aquella o esta. Entonces está como muy estructurado y me pareció, y ahí hicimos la pregunta de cómo lo abordaba el Ejecutivo, hoy día viene con su presentación, y me pareció escuchar que tal vez hay una experiencia de esto en España y habló de otras jurisdicciones. Entonces, no sé si otras jurisdicciones son muchas otras jurisdicciones o no, y en qué área se aplica, si solamente el tema medioambiental o estamos pensando en otras áreas, porque en materia penal debe ser más complejo seguramente ese tipo de afirmaciones, pero yo entiendo que lo que está tratando de plantear, lo que yo quise entender, es que esto, el derecho en general, de manera se ha abierto o parte de la doctrina, porque hay una doctrina que va a morir, va a morir o morir en la propia, ya, pero que se ve un espacio como para ir generando algunas condiciones, atemperar, modificar esto, y sí creo que sería muy útil, y no quiero darle más carga de trabajo porque la idea es contar con su apoyo, pero que sí que enviara por escrito alguna de las propuestas o cómo mejorarlo esto. ¿Ah? Cuando se habla de que tenga que estar fundamentado por parte del juez, ¿ya? O de la autoridad en esto, creo que sería, pero hay algo más, o sea, porque invertir la carga de la prueba para los que fuimos formados en cierta forma, se ve como a contrapelo. Pero yo entiendo cuando usted dio los ejemplos, que podían haber circunstancias que tal vez se pudiera matizar eso, pero no sé si eso se matiza, o una cosa es matizar, otra cosa es cambiarla derechamente. ¿Ah? Entonces, porque si no, no sé, se lo dejo ahí, que se pudiera elaborar más o en otra oportunidad, pero este tema va a ser bien delicado. Y entendiendo el sentido que persigue el Ejecutivo en esto, y me atrae, pero asusta. Mire, el profesor Gonzalo Cortés, perdón, tiene que retirarse, así que le voy a ofrecer la palabra a él para que nos pueda decir, sin perjuicio que ya ofreció, a enviar una minuta más detallada, que desde luego agradecemos, así que voy a partir por el profesor entonces don Gonzalo Cortés para que pueda dirigirse. Muchas gracias, señora presidenta. Aprovecho de saludar al senador Lagos, que no lo había podido saludar. Y efectivamente es muy interesante la pregunta. A ver, lo que yo anticipé, varias cosas. Primero, la norma propuesta no aspira a derogar ni modificar la norma legal. Es una norma que la complementa. ¿Ya? ¿Ya? Para casos específicos donde surja la necesidad de que, enfrentados a una consecuencia negativa o injusta, una de las partes se vea obligada a tener que probar un hecho que es muy dificultoso o respecto del cual la contraparte tiene mejores posibilidades de probarlo. Pero en general donde se ha aplicado esto, yo señalé la experiencia española, en Argentina está muy difundida esta teoría, pero además en materia de consumo está reconocida expresamente en Chile, hay una norma similar, y fíjense que coincide más o menos, se trata de procesos donde en general hay un desequilibrio entre las partes, una de las partes está en mejor posición que la otra, entonces son mecanismos entregados al juez para precisamente matizar la regla legal, para atenuar un poco su rigor y poder aplicarla a casos reales, concretos. Entonces, el 1698 yo también le tengo aprecio al 1698, ha sido muy útil y en ningún caso se plantea derogarlo, ni tampoco necesariamente invertir el peso de la prueba. O sea, yo les diría, los criterios de disponibilidad y facilidad probatoria están en la razón de ser del 1698. O sea, el 1698 razona sobre la base que el demandante es el que suele tener facilidad probatoria y que el demandado, cuando alega excepciones, también la tendrá. Pero incluso en materia civil, yo les podría poner casos donde la jurisprudencia ha tendido a interpretar estas normas imponiendo la carga a quien tiene más facilidad para probar. Se agradece. Mire, estamos en el tiempo, así que yo me voy a abstener de hacer las dudas y consultas que le tenía algunas puntuales, digamos, a la exposición que hizo el profesor Badenier, por lo tanto lo vamos a dejar aquí, pero
si le parece, y el profesor le voy a dar la palabra, por supuesto, a él, y después lo dejamos hasta acá, y si pareciera necesario ver la disponibilidad a lo mejor de una nueva reunión. Encantada. Gracias, senadora. Voy a responder la pregunta que es bien específica del senador Ricardo Lagos Weber, pero que es muy importante y que tiene que ver con lo que nosotros denominamos proyectos preexistentes. Proyectos que existen previo a la entrada en vigencia del reglamento en su primera versión de ingreso obligatorio, que es del año 97. ¿Ah? Hay algunos que sostienen que esos proyectos preexistentes, que hoy día si tienen la tipología, deberían evaluarse ambientalmente. ¿Ah? La verdad que yo no comparto esa tesis. Yo creo que primero el efecto práctico es una locura. ¿Ah? Nos vamos a llenar no de cientos, de miles de proyectos inmobiliarios, incluido este Congreso, incluido el Palacio de la Moneda, incluido el edificio del Congreso de Santiago, incluido la Ruta 68 y otras. ¿Ah? Y no considero que agregue mucho valor ambiental. Yo sí, lo que yo creo que agrega mucho valor ambiental. ¿En cuál? Sí, me voy a referir a la zona de sacrificio, senador. Pero cuando uno habla de proyectos preexistentes, claro, estamos hablando del terminal marítimo de Quintero, pero también estamos hablando de un proyecto inmobiliario como este edificio. Porque si no, vamos a tener que distinguir cuál sí y cuál no de manera arbitraria. ¿Ah? Pero si estamos hablando de proyectos preexistentes, estamos hablando de un conjunto gigantesco de miles de proyectos, fundamentalmente infraestructura e inmobiliario, que son como los de más larga vida útil. ¿Ah? Yo lo que creo que en el caso de Quintero, senador, y me referí en mi exposición, el espíritu del proyecto de ley es actualizar instrumentos de gestión ambiental. ¿Ah? No obstante, los únicos instrumentos que se modifican es evaluación ambiental estratégica y sistema de evaluación de impacto ambiental. En el caso de los proyectos preexistentes es muy relevante retomar el ritmo de tener más y mejores normas de emisión y normas de calidad, porque esas normas de emisión y normas de calidad le aplica incluso a los proyectos preexistentes. Y también mejorar y actualizar los planes de prevención y descontaminación atmosférica, donde se incorporan obligaciones y normas a proyectos preexistentes o proyectos nuevos. No distingue si ese proyecto tiene una RCA o no tiene una RCA. Tiene que volver a cumplir normas de emisión, tiene que volver a cumplir las normas que establecen los planes de prevención y descontaminación. Por eso creo, senador, que esa preocupación de pretender evaluar hoy día los proyectos preexistentes está debidamente regulada con los otros instrumentos de gestión ambiental. Muchísimas gracias. Antes de terminar, muy brevemente, yo quería decirle que, bueno, fueron muchas observaciones que hizo el profesor Daniel, por eso digo, más adelante a lo mejor podemos ver la posibilidad de repetir o en fin, que nos exprese algunos detalles, pero a mí me pareció bien potente lo de los permisos sectoriales. Yo creo que ahí hay una, perdón, ahí hay una arista que tendría que profundizarla y lamentablemente entiendo que se está tramitando un proyecto, pero en la Cámara, entonces no están conversando en este momento, ya lo hemos señalado al Ejecutivo, que debe haber más conversación entre esos dos proyectos. Yo creo que eso es bien importante. Tampoco hay tiempo a que se refiere. A mí me llama mucho la atención la cantidad de titulares que piden suspensión de los plazos, digamos. Es muy alta y son muchos días. Yo creo que ahí hay un tema que no está bien resuelto y que quizás valdría la pena también revisar bien. Por supuesto, lo de la carga dinámica ya ha sido observado, es complejo. Y también hay que tener otras definiciones más precisas, porque también hay que entender de repente cuándo tiene un efecto de consideración, en fin, no me acuerdo la palabra exacta que ocupa, pero creo que también es bastante relevante. Entonces son temas que surgen. Y por último, mencionó una cosa que no ha tomado el Ejecutivo sobre la consulta indígena. Yo creo que sería interesante que el Ejecutivo también tuviera una, porque por eso puso mucho énfasis en las omisiones. Y creo que aquí hay una importante que no se ha hablado y que tiene que ver con la consulta indígena. Entonces sería bueno también que el Ejecutivo se hiciera cargo para otra sesión de tener alguna respuesta al respecto, digamos. Creo que valdría bien la pena. Por ahora lo dejamos ahí porque ya estamos en el tiempo, pero sugiero que cualquier observación, mayor respuesta, o yo la haga llegar al profesor Daniel o por escrito, o podemos contar con él una nueva vez si no es mucho pedir. Así que si él le ofrece, muy bien, podemos profundizar más y habiendo dicho todo aquello, agradeciendo a todos los presentes, se levanta la sesión. Recording stopped.